Existe un dolor silencioso, una herida que pocos se atreven a confesar. Es la angustia de estar rodeado de gente y aún así sentirse completamente solo. Alan Watts dedicó años a investigar este fenómeno y llegó a una conclusión que va en contra de todo lo que la sociedad te ha enseñado. Esa soledad profunda que sientes no es una falla tuya, es una función protectora, es Dios, el universo, la conciencia cósmica, colocando una barrera invisible entre ti y conexiones que destrozarían tu alma. Suena descabellado. Quédate conmigo. Alan Watts estudió las tradiciones orientales durante décadas, el taoísmo, el budismo zen, el hinduismo, y en todas ellas encontró un patrón curioso. Los maestros más iluminados, los seres más evolucionados espiritualmente, frecuentemente eran descritos como solitarios, no porque eran rechazados, sino porque algo en ellos repelía naturalmente las energías incompatibles. Es como si existiera un campo de fuerza a su alrededor. Personas superficiales simplemente no podían acercarse. Conexiones falsas se disolvían antes incluso de formarse. Y ese campo de fuerza, según Alan Watts, no es algo que desarrollas conscientemente. Es algo que Dios activa en ti cuando empiezas a despertar. Piénsalo. ¿Ya te has dado cuenta de que cuanto más evolucionas, menos personas parecen entenderte? Cuanto más te conoces, menos conversaciones superficiales te satisfacen. Cuanto más buscas la verdad, menos mentiras sociales puedes tolerar. Esto no es coincidencia. Es el campo de protección funcionando. Alan Watts tenía una forma poética de describir esto. Él decía que la mayoría de las personas vive en la superficie de la existencia, como hojas flotando en un lago. Se encuentran, se tocan, se alejan, guiadas solo por el viento. No hay profundidad, no hay raíz, no hay conexión real, pero algunas personas, por destino o por despertar, se hunden. Se sumergen en las profundidades del lago y allá abajo, en el silencio de las aguas profundas, descubren algo que las hojas de la superficie jamás conocerán. Descubren quiénes realmente son, descubren la naturaleza de la realidad, descubren a Dios. El problema es que cuando te sumerges, dejas de ser compatible con las hojas. Ellas continúan allá arriba, danzando con el viento, sin siquiera percibir que existe un mundo entero debajo de ellas. Y tú, allá abajo, miras hacia arriba y ves las sombras de ellas pasando, pero ya no consigues subir, no porque estás preso, sino porque subir ahora sería sofocante. Esta es la origen de la soledad profunda. No es que fuiste abandonado, es que te sumergiste, y allá abajo, en el lugar donde pocos llegan, la compañía es rara, pero cuando dos buzos se encuentran, la conexión es de una profundidad que las hojas de la superficie jamás experimentarán. Alan Watts decía que esta soledad es un portal del que la mayoría de las personas huye porque duele, porque asusta, porque la sociedad te convenció de que estar solo es estar equivocado. Pero los maestros de todas las tradiciones sabían que es exactamente lo opuesto. La soledad es donde encuentras a Dios, es donde te encuentras a ti mismo, es donde las máscaras caen porque no hay nadie para impresionar. Y Dios, percibiendo que estás listo para este encuentro, te protege de las distracciones. Aleja a las personas que te mantendrían en la superficie. Disuelve las conexiones que te impedirían sumergirte. Y sí, eso duele, porque el dolor de la soledad es real, pero es un dolor con propósito, un dolor que te empuja hacia adentro en vez de hacia afuera.
Ahora puedes estar pensando que esto es solo una forma bonita de justificar el rechazo, de racionalizar la falta de conexión. Pero Alan Watts iba más profundo. Él observaba que personas genuinamente despiertas eventualmente atraían a otras personas despiertas. La soledad no era permanente, era un filtro, un período de purificación. Y durante ese período, algo mágico sucede. Dejas de buscar conexión externa y empiezas a construir conexión interna. Dejas de necesitar a los otros y empiezas a ser suficiente para ti mismo. Dejas de mendigar atención y empiezas a irradiar presencia. Y cuando llegas a ese punto, las conexiones que surgen son de otro nivel. No son más basadas en necesidad, son basadas en resonancia. No son más dos vacíos intentando llenarse, son dos plenitudes escogiendo compartir. Alan Watts contaba una historia que ilustra esto. Un hombre fue hasta un maestro y preguntó por qué se sentía tan solo. El maestro respondió con una pregunta: ¿estás solo o estás contigo mismo? El hombre quedó confuso. ¿Cuál es la diferencia? El maestro explicó: estar solo es estar sin los otros y sentir falta de ellos. Estar contigo mismo es estar sin los otros y descubrir que tú eres compañía suficiente. La primera es soledad. La segunda es soledad consciente. Y la soledad consciente, diferente de la soledad, es un estado de poder. Es cuando percibes que todo lo que buscabas allá afuera siempre estuvo aquí adentro. Es cuando la presencia de los otros se torna un bonus, no una necesidad. Es cuando puedes estar en una multitud sin perderte o estar solo sin sentirte perdido. Alan Watts argumentaba que Dios nos empuja a la soledad consciente antes de darnos conexiones verdaderas. Porque sin pasar por ese filtro, nosotros continuaríamos atrayendo y siendo atraídos por conexiones falsas. Conexiones basadas en carencia, conexiones que drenan en vez de nutrir, conexiones que prenden en vez de liberar. Piensa en tus conexiones pasadas. ¿Cuántas de ellas eran genuinas? ¿Cuántas eran solo dos soledades intentando esconderse una en la otra? ¿Cuántas eran amor y cuántas eran miedo de estar solo? Si eres honesto, vas a percibir que la mayoría de las conexiones que perdiste no era real. Eran arreglos de conveniencia, contratos no escritos de validación mutua. Yo finjo que tú me completas, tú finges que yo te completo. Y así ambos evitamos el terrible enfrentamiento con nosotros mismos. Pero ese tipo de conexión tiene fecha de caducidad, porque la verdad siempre emerge, y la verdad es que ninguna persona puede completarte, ninguna relación puede llenar el vacío existencial, ningún amor humano puede sustituir el amor propio, y cuando esa verdad emerge, la conexión falsa se derrumba, y te ves solo nuevamente. Y el ciclo se repite. Nueva conexión falsa, nueva ilusión de completitud, nuevo derrumbamiento, nueva soledad, hasta que un día algo diferente acontece. Dejas de correr, te sientas con la soledad, la miras a los ojos y en vez de ver un enemigo, ves un profesor. En vez de ver abandono, ves una invitación. En vez de ver punición, ves protección. Alan Watts describía ese momento como el inicio de la verdadera jornada espiritual, porque hasta entonces estabas huyendo de ti mismo, de la verdad de Dios. La búsqueda por conexión externa era en realidad una fuga de la conexión interna, una forma de evitar el silencio donde las grandes cuestiones moran. ¿Quién soy yo realmente? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué acontece cuando muero? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Esas preguntas moran en el silencio, y el silencio mora en la soledad.
Entonces huir de la soledad es huir de esas preguntas, y huir de esas preguntas. Y huir del despertar, y huir del despertar, y vivir una vida superficial, llena de conexiones superficiales, sin nunca tocar la profundidad de lo que significa existir. Dios lo sabe, y por eso te empuja a la soledad, no como castigo, sino como regalo. El regalo de finalmente parar, de finalmente mirar hacia adentro, de finalmente confrontar lo que siempre ha estado ahí, esperando tu atención. Alan Watts estaba fascinado por la paradoja de que la soledad es el camino hacia la verdadera conexión. Parece contradictorio. Si quieres conectarte, ¿por qué aislarte? Pero la lógica es impecable cuando lo entiendes. La conexión verdadera solo es posible entre seres verdaderos. Y seres verdaderos solo emergen cuando las máscaras caen. Y las máscaras solo caen en la soledad, porque no hay nadie para impresionar, nadie para agradar, nadie para quien actuar. En la soledad. Descubres quién eres cuando nadie está mirando. Descubres lo que realmente piensas cuando no necesitas concordar con nadie. Descubres lo que realmente sientes cuando no necesitas reprimir para ser aceptado. Y esa versión de ti, la versión cruda, desnuda, verdadera, es la única versión capaz de conexión real, porque conexión real exige vulnerabilidad real. Y vulnerabilidad real exige conocerse a sí mismo profundamente. Y conocerse a sí mismo profundamente exige tiempo a solas. El ciclo se cierra. La soledad te lleva al autoconocimiento. El autoconocimiento te lleva a la autenticidad. La autenticidad te lleva a la vulnerabilidad. La vulnerabilidad te lleva a la conexión verdadera. Y la conexión verdadera es exactamente lo opuesto a la soledad. Así que la soledad que sientes ahora no es el fin del camino. Es el comienzo. No es la ausencia de algo bueno. Es la presencia de algo necesario. No es Dios abandonándote. Es Dios preparándote. Alan Watts tenía una metáfora poderosa para esto. Él comparaba la soledad a un invernadero. Plantas que crecen al aire libre están sujetas a todas las intemperies. Viento, lluvia, granizo, pisoteo. Muchas no sobreviven, y las que sobreviven crecen deformadas, adaptadas para sobrevivir, no para florecer. Pero plantas en un invernadero están protegidas. El ambiente está controlado. La temperatura es ideal, la luz es dosificada, y en ese ambiente protegido, ellas pueden desarrollar su potencial máximo, pueden florecer plenamente, pueden convertirse en la mejor versión de sí mismas. La soledad es tu invernadero. Dios te colocó allí para protegerte de las intemperies de conexiones falsas, para darte espacio para crecer sin deformación, para permitirte florecer antes de exponerte al jardín externo. Y cuando salgas del invernadero, cuando las conexiones verdaderas finalmente lleguen, serás una planta fuerte, florida, enraizada, no una sobreviviente deformada, sino una expresión plena de lo que siempre fuiste destinado a ser. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente no entiende. No sales del invernadero buscando salir, sales cuando estás listo. Y estar listo significa haber encontrado en ti mismo todo lo que antes buscabas en los otros. Alan Watts era enfático en eso. La soledad no termina cuando encuentras a alguien. La soledad termina cuando te encuentras a ti mismo. Personas pueden continuar llegando y saliendo. Relaciones pueden comenzar y terminar, pero si te encontraste, si te anclaste en ti mismo, la soledad no vuelve. Porque la soledad real no es ausencia de personas, es ausencia de uno mismo. Es estar perdido,
es no saber quién eres, es necesitar de los otros para definirse, y esa forma de soledad ninguna cantidad de compañía resuelve. Por otro lado, cuando te encuentras, cuando te haces presente para ti mismo, puedes estar físicamente solo y aún así sentirte completamente acompañado, porque la mejor compañía posible está siempre disponible, tú mismo. Alan Watts exploraba esta idea a través de una perspectiva que pocos consiguen aceptar. Él decía que la sociedad occidental creó una fobia colectiva a la soledad. Desde niños somos condicionados a creer que estar solo es estar equivocado, que necesitamos constantemente de compañía para ser normales, que la soledad es un defecto a ser corregido, no una cualidad a ser cultivada. Pero las tradiciones orientales que Watts estudió veían de forma completamente opuesta. Para los maestros Zen, la capacidad de estar solo era una señal de madurez espiritual. Era prueba de que la persona había trascendido la dependencia infantil de validación externa. Era evidencia de que ella había encontrado dentro de sí lo que la mayoría busca desesperadamente en los otros. Y esa búsqueda desesperada, según Alan Watts, es la raíz de casi todo sufrimiento en los relacionamientos. Personas que no saben estar solas entran en relaciones por motivos errados. Buscan en los otros lo que deberían cultivar en sí mismas. Y cuando inevitablemente descubren que ninguna persona puede llenar ese vacío, culpan al compañero, terminan y comienzan la búsqueda nuevamente, repitiendo el mismo patrón con otra persona. Dios, al darte la soledad, está quebrando ese ciclo vicioso. Está forzándote a parar de buscar fuera lo que solo puede ser encontrado dentro. Está dándote la oportunidad de convertirte en la persona que siempre quisiste encontrar. Alan Watts contaba sobre una práctica común en monasterios zen, llamada de retiro solitario. Monjes eran enviados a cabañas aisladas en las montañas por períodos que podían durar meses, sin ninguna compañía humana, sin ninguna distracción, apenas ellos mismos y el silencio de la naturaleza. Muchos entraban en esos retiros asustados. La idea de quedar tanto tiempo solo parecía insoportable, pero algo transformador acontecía durante ese período. Las capas falsas comenzaban a caer. Las máscaras que usaban para el mundo exterior se tornaban inútiles, y en el fondo de ese proceso de descascamiento encontraban algo que palabras no consiguen describir. Encontraban su verdadera naturaleza. Encontraban lo que las tradiciones llaman de iluminación. Y cuando esos monjes regresaban al mundo, algo en ellos había cambiado permanentemente. Ellos podían estar en medio a multitudes y aún así mantener aquella paz interior que descubrieron en la soledad. La presencia de los otros no los perturbaba más. La ausencia de los otros no los asustaba más. Ellos habían trascendido la dicotomía entre solo y acompañado. Alan Watts argumentaba que todos nosotros somos llamados para ese mismo proceso. No necesariamente en una cabaña en las montañas, sino a través de las circunstancias de la vida que nos empujan para la soledad, a través de las pérdidas, de los rechazos, de las noches en que el teléfono no toca y nadie viene a visitarnos. Esas experiencias, por más dolorosas que sean, son nuestros retiros solitarios. Son nuestras oportunidades de descascar las capas falsas, de encontrar lo que los monjes encontraban en las montañas, de emerger transformados. La diferencia es que la mayoría de las personas huye de esos retiros forzados, corren para las redes sociales, para el entretenimiento, para cualquier cosa que distraiga del dolor de estar contigo mismo. Y al huir, pierden la oportunidad, pierden el regalo que la soledad ofrece. Pero tú que estás viendo este video,
Tú que sentiste que algo resonó en estas palabras, quizás estés listo para un enfoque diferente. Quizás estés listo para dejar de huir, para sentarte con la soledad, para descubrir lo que tiene para enseñarte. Alan Watts solía hacer un ejercicio interesante con sus alumnos. Les pedía que pasaran un día entero en silencio, sin hablar, sin leer, sin escuchar música, sin ninguna forma de distracción. Solo ellos mismos, consigo mismos. La mayoría entraba en pánico en las primeras horas. La mente gritaba por estímulo. El cuerpo se retorcía de inquietud. Parecía tortura. Pero los que persistían relataban algo extraordinario. Alrededor del final del día, algo cambiaba. El pánico daba lugar a la paz. La inquietud daba lugar a la presencia. Y en ese espacio de silencio profundo, muchos relataban experiencias que solo podían describir como encuentros con algo mayor. Ese algo mayor es lo que Alan Watts llamaba su verdadera naturaleza, o lo que las tradiciones llaman Dios, o el Tao, o la conciencia universal. El nombre no importa. Lo que importa es que ese encuentro solo sucede en el silencio, y el silencio solo sucede en la soledad. Entonces, cuando sientas esa soledad profunda, cuando el mundo parezca rechazarte, cuando las conexiones parezcan huir, considera la posibilidad de que Dios no te está castigando, te está invitando al silencio, al encuentro, al descubrimiento de quién realmente eres. Y sé que esto es difícil de aceptar cuando el dolor está presente. Cuando miras a tu alrededor y ves a todos aparentemente conectados mientras tú te sientes aislado. Cuando las redes sociales muestran fiestas a las que no fuiste invitado y relaciones que no tienes. Pero Alan Watts nos recuerda algo crucial. La mayoría de esas conexiones que envidias son ilusiones. Son personas tan solitarias como tú, fingiendo que no lo son. Son máscaras interactuando con máscaras. Son hojas en la superficie del lago, fingiendo que la superficie es todo lo que existe. La diferencia es que tú dejaste de fingir, admitiste la soledad, sentiste el dolor, y al hacer eso, te volviste más honesto que todos aquellos que huyen del mismo dolor a través de conexiones falsas. Esa honestidad es el primer paso, porque no puedes curar lo que no admites que está herido. No puedes transformar lo que no reconoces que existe. La soledad que sientes es real. No finjas que no lo es, pero también entiende que es temporal y transformadora y necesaria. Alan Watts hablaba sobre el concepto de morir antes de morir, la idea de que para renacer verdaderamente, primero necesitas dejar morir todo lo que no eres tú, todas las identidades falsas, todas las máscaras sociales, todas las conexiones construidas sobre la necesidad en lugar del amor. Y ese proceso de muerte es solitario. Nadie puede morir por ti. Nadie puede acompañarte en esa jornada interior. Entras solo, atraviesas solo y emerges solo. Pero el tú que emerge ya no es el tú que entró. Es alguien nuevo, alguien más verdadero, alguien finalmente capaz de conexión real. Dios sabe de esto y por eso te da la soledad, no para destruirte, sino para reconstruirte. No para abandonarte, sino para transformarte. La oruga necesita el capullo, y el capullo es solitario, pero sin él no habría mariposa. Existe un momento fascinante que Alan Watts describía. El momento en que la soledad deja de ser una carga y se convierte en un refugio, cuando en vez de huir de ella, la buscas. Cuando en vez de llenarla con distracción, la saboreas. En ese momento, algo fundamental cambió. Ya no estás luchando contra la vida, estás fluyendo con ella.
Ya no estás resistiendo la soledad, la estás usando. Y esa es la señal de que el trabajo interno está casi completo. Porque cuando llegas a ese punto, cuando la soledad se convierte en soledad consciente, cuando estar contigo mismo se vuelve placentero, las conexiones externas cambian automáticamente. Dejas de emanar necesidad y comienzas a emanar plenitud. Y plenitud atrae plenitud. Alan Watts contaba que los maestros Zen tenían un aura diferente. No era algo místico o sobrenatural. Era simplemente que estaban tan completos en sí mismos que su presencia era magnética. Las personas querían estar cerca de ellos no porque necesitaran compañía, sino exactamente porque no necesitaban. Esa ausencia de necesidad era lo que los hacía irresistibles. Y lo mismo sucede con cualquier persona que atraviesa genuinamente la soledad y emerge del otro lado. Te vuelves diferente. Tu energía cambia, tu mirada cambia, tu presencia cambia y las personas lo perciben. No conscientemente quizás, pero lo sienten. Sienten que no estás tratando de quitarles nada. Sienten que estás completo. Sienten que estar contigo es seguro porque no vas a drenarlos. Y esa sensación de seguridad es la base de toda conexión verdadera. Alan Watts también observaba un fenómeno interesante sobre la naturaleza de las conexiones que surgen después de la travesía de la soledad. Ellas son radicalmente diferentes de las conexiones anteriores, no solo en calidad, sino en su propia estructura. Antes de la soledad, tus conexiones eran como cadenas. Prendían al otro a ti y a ti al otro. Había una dependencia mutua, una necesidad de mantener al otro cerca para no sentirse perdido. Y las cadenas, por más doradas que sean, siguen siendo prisiones. Pero después de atravesar la soledad, después de encontrarte, las conexiones se vuelven como danzas. Dos seres libres eligiendo moverse juntos, sin cadenas, sin necesidad. Solo el placer de la compañía compartida. Y cuando la danza termina, cada uno puede seguir su camino sin heridas, sin resentimiento, sin ese dolor desgarrador de quien perdió parte de sí mismo. Alan Watts describía esto como la diferencia entre amor maduro y amor inmaduro. El amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. El amor maduro dice, te necesito porque te amo. El orden parece pequeño, pero cambia todo. En el primero, el amor es consecuencia de la necesidad. En el segundo, la necesidad es consecuencia del amor. Y solo consigues amar de forma madura después de atravesar la soledad, después de descubrir que puedes existir plenamente sin el otro, después de transformar la carencia en elección. La soledad es la escuela donde ese amor es aprendido. Y Dios es el profesor que te matriculó. Entonces la soledad que Dios te dio no es un fin, es un medio, no es el destino, es el camino. Y es un camino que parece cruel mientras estás en él, pero que se revela misericordioso cuando miras hacia atrás. Alan Watts tenía una forma provocativa de poner esto. Él decía que Dios a veces parece cruel, porque opera en una escala de tiempo que nosotros no conseguimos ver. Lo que parece abandono, ahora puede ser protección dentro de un año. Lo que parece castigo hoy, puede ser regalo mañana. Y la soledad encaja perfectamente en esto. En el momento, duele. Parece incorrecto, parece injusto, pero dentro de un tiempo, cuando estés al otro lado, cuando las conexiones verdaderas hayan llegado, vas a mirar hacia atrás y agradecer. Vas a agradecer cada momento a solas que te forjó, cada noche solitaria que te enseñó, cada rechazo que te protegió de algo peor. Eso no significa que te tenga que gustar la soledad mientras estás en ella. Alan Watts no era ingenuo.
Él sabía que el dolor es real, que el sufrimiento es genuino, que la soledad puede ser aplastante, pero también sabía que existe un propósito mayor, una inteligencia mayor, un plan mayor, y confiar en ese plan, incluso cuando no lo entendemos, es lo que las tradiciones llaman fe. No fe ciega, sino fe basada en la observación de que la vida, a pesar de todos los dolores, parece tener una dirección, parece estar llevándonos a algún lugar, parece estar enseñándonos algo. Alan Watts terminaba muchas de sus charlas con un recordatorio simple. Tú eres el universo experimentándose a sí mismo, no una parte separada luchando contra el todo, sino el propio todo, temporalmente vestido de individuo, haciendo una jornada de autodescubrimiento, y desde esa perspectiva, la soledad gana otro significado. No es que estés siendo rechazado por el universo, es el universo, a través de ti, aprendiendo lo que es estar solo, y a través de esa experiencia, aprendiendo lo que es conexión verdadera. Cada momento de soledad que vives está enseñando algo a la conciencia universal, está añadiendo algo a la experiencia total de la existencia. No es desperdiciado, no es sin sentido, es parte de una jornada mucho mayor de lo que consigues ver. Y cuando abrazas eso, cuando aceptas ser un instrumento de esa jornada cósmica, algo cambia. La soledad deja de ser personal, deja de ser sobre ti específicamente, se convierte en parte de algo mayor. Y cargar algo mayor es curiosamente más ligero que cargar algo personal. Alan Watts vivió eso. Él pasó por periodos de intensa soledad, de incomprensión, de aislamiento, pero él usó esos periodos para sumergirse más profundo, para escribir, para contemplar, para convertirse en el maestro que eventualmente iluminó a millones. Y tal vez sea esa la invitación que la soledad te hace ahora, no para sufrir sin propósito, sino para usar el sufrimiento como combustible, para transformar el dolor en profundidad, para emerger del capullo como algo que no podría existir sin él. Dios te protege a través de la soledad. Ese es el mensaje que Alan Watts nos dejó. Protege de conexiones que te mantendrían en la superficie. Protege de relaciones que te drenarían. Protege de una vida entera de hojas danzando en el viento sin nunca tocar las profundidades del lago. La protección duele, pero la alternativa dolería más. Vivir una vida entera sin nunca conocerte a ti mismo, sin nunca experimentar conexión verdadera, sin nunca tocar lo divino, eso sí sería tragedia. Alan Watts nos recuerda que el dolor de la soledad es temporal, pero la sabiduría que ella trae es permanente. El autoconocimiento que ganas en esas noches solitarias nadie puede quitarte. La fuerza interior que desarrollas al enfrentar el silencio se convierte en parte de quien eres, y la capacidad de estar en paz contigo mismo. Una vez conquistada, transforma completamente la calidad de todas tus relaciones futuras. Entonces, la próxima vez que la soledad toque a tu puerta, la próxima vez que te sientas aislado e incomprendido, recuerda esta verdad. No estás siendo abandonado, estás siendo protegido, no estás siendo castigado, estás siendo preparado, no estás solo. Dios está contigo en el silencio, esperando que pares de huir para finalmente encontrarte. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti reconoció esta verdad, considera dejar un super gracias, no como transacción, sino como reconocimiento. Reconocimiento de que esta sabiduría que Alan Watts dedicó su vida a transmitir tocó algo real en ti. Cada apoyo,
permite que más personas encuentren este tipo de contenido profundo en medio del océano de superficialidad. Y tú, al apoyar, te conviertes en parte de esta misión de despertar. Y ahora una pregunta para ti que te quedaste hasta aquí. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que estar solo era mejor que estar con personas que succionaban tu energía? Cuéntanos en los comentarios, porque tu historia puede ser exactamente lo que alguien necesitaba oír hoy.